Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta noche de crecimiento, de conocimiento, de avance. Para todos los que quieren aprender a vivir mejor, mi nombre es Luisa Cristina Torres, médica y cirujana hace 25 años, experta en el área de la inmunología, de rehabilitación y nutrición celular desde hace 18, cardióloga clínica de la Universidad de Antioquia hace 18 años y he sido gerente de centros de estudios neurológicos y del trastorno del sueño por muy buen tiempo. Y hoy estoy aquí para hablarles de ansiedad y depresión. Pero antes de comenzar, quiero saber desde dónde se están conectando. Ahí todas las personas que están aquí en nuestro Zoom y también los que están por aquí por TikTok. Cuéntenos desde dónde se están conectando, desde qué lugar del mundo los están viendo hoy a esta hora, porque la verdad es que es bien interesante ver cómo llegamos a diferentes rincones. Por aquí hemos de Guatemala, Minet, desde Guatemala, qué rico, por ahí estamos por ir. Hace poquito estuvimos también, a ver, desde Perú, por aquí puso Anita. Alberto dice, ¿desde dónde? Ya no alcanzo a leer aquí. Bueno, pero oye, qué rico, desde Nayarit, desde Naples, Estados Unidos, desde Medellín, desde Jaén, Perú, desde Lima. Uy, qué bonito, desde Bogotá, Colombia, desde España, desde República Dominicana. Pasan tan rápido que no alcanzo. New Jersey. Oigan, felicidades a todos los que se dieron el tiempo. Desde Kelowna, Canadá, Ramiro García. Socorro desde Nuevo León, México, María Luisa desde Chiapas, desde Toluca, en México, desde Lima, Lucy. Qué rico que estén por aquí todos. Vamos a hablar de un tema importante, de un tema candente desde Chile. Qué rico. Vamos a hablar de ansiedad y depresión porque es más común de lo que ustedes se imaginan y de verdad afecta a muchísimas personas. Así que los invito a que tengan papel y lápiz hoy, tomen notas y si quieren capturas de pantalla porque lo que vamos a hablar les garantizo que le va a ayudar a más de una persona. Así que a todos los que se están conectando desde Bucaramanga, desde Monterrey, desde Chilpancingo, Guerrero, también a todos, saludos, Mérida, Yucatán. Bueno, hay unas que son más fáciles de leer que otras, ¿no? Así que aquí estamos. Pues bienvenidos a todos a esta noche de aprendizaje desde este bonito canal que es Vive tus sueños hoy, donde siempre profesionales de la salud en diferentes áreas nos tomamos un tiempo para compartir con ustedes nuestro conocimiento y ayudar a las personas a tener claridad sobre qué pueden o no hacer para mejorar su calidad de vida. Y es que actualmente en el mundo la ansiedad y la depresión son una epidemia. Yo podría decir que es la verdadera pandemia que estamos viviendo actualmente. Para cuando estábamos en esa terrible época de la pandemia, se hablaba de que había más de 300 millones de personas en el mundo sufriendo de depresión, pero esto ha seguido un aumento importante. Estamos hablando de América Latina, si ustedes están mirando la imagen en la pantalla, el cuadrito a su izquierda, que se ven las líneas de colores en tamaño que va disminuyendo, está mostrando los diferentes países de América Latina y la prevalencia de la depresión. Y vemos en primer lugar a Brasil, luego a Chile, luego Perú, luego Colombia, Argentina, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Panamá y México. Esa era la prevalencia para ese momento. Llega el año 2020, que creo que todo lo vamos a recordar mientras estemos en este planeta viviendo, y el encierro terrible del COVID. Y para el momento antes del encierro, había más de 193 millones de personas en el planeta sufriendo de depresión. Pero cuando empieza el COVID, rápidamente aumenta a 53 millones más. De 193, súmale 53 millones más durante la pandemia. O sea, realmente los seres humanos somos seres sociables. El miedo, la angustia, la soledad definitivamente no suman para una persona que está pasando por un momento difícil como esos. Y si hablamos de la ansiedad, ni se diga. Para ese momento había más de 298 millones de personas diagnosticadas con ansiedad. Empieza el COVID, la pandemia y 76 millones más de personas se dispara. O sea, la cosa se puso delicada, se volvió importante las enfermedades mentales. Pero cuando ustedes miran la distribución de esa nueva cantidad de personas que se enfermaron de ansiedad y depresión, vemos que predominamos las mujeres. Fíjense esto, el 35.5 millones de esos 53 millones que aparecieron de nuevos casos de personas con depresión durante ese año de la pandemia, 35 millones y medio eran mujeres. Y de esos 76 millones de nuevos casos durante la pandemia de personas con ansiedad, 52.8 millones, 52 millones, 51.8 eran mujeres. O sea, sí somos el sexo débil
y si estamos hablando desde el punto de vista emocional. Sí nos cuesta más manejar nuestras emociones y por eso es importante empoderarnos de conocimiento que nos ayuda a tener mucho más autodominio, más control, porque la emotividad en la mujer es mucho más ligada a cambios hormonales y a muchas cosas que hoy vamos a hablar y que estoy segura que te van a dejar aportes importantes para poder cuidar de tu cerebro y de tu vida. Durante ese año de la pandemia se decía que entre un 8 y un 10% de las personas estaban desarrollando enfermedades que afectaban la salud mental. Y de hecho había líneas de servicio para las personas que entraban en crisis. Era mucho más frecuente, obviamente, las crisis entre mujeres que entre hombres. Seguíamos siendo el vaso de él. Pero ahora hablemos del momento actual. Si ustedes van a la página de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, van a encontrar que hay más de 1.000 millones de personas en este momento con trastornos de salud mental. Es decir, realmente esto es lo que más está afectando al planeta, más de 1.000 millones. Y si miramos, afecta a todo el mundo, pero vamos a ver estadísticas de los países desarrollados, donde se supone que llevan mejor estadística, pero que también se supone tendrían mejores, digamos, estrategias de control y de ayudar a las personas. Y miren lo que tenemos. Australia tenía 43% de sus habitantes con un trastorno de depresión o de ansiedad terrible, ¿no? O sea, eso me parece increíble. Luego le seguía a Estados Unidos con un 41%. Y esas son estadísticas que fueron tomadas entre abril del 2024 y marzo del 2025. O sea, están muy nuevas. Gran Bretaña, 39%. Alemania, 32%. Brasil, 28%. México, 24%. España, 24%. Ay, no sé cuál es este país que dice 22, luego está Francia y finalmente China. O sea, realmente esto es algo que ha afectado seriamente. Pero entonces entendamos la ansiedad y la depresión y vamos por partes, porque la depresión no es súbita. Tú no es que simplemente un día amaneciste con depresión y ya, tú llegaste a la depresión y lo que queremos es que la gente evite llegar hasta ese punto tan terrible, porque una depresión no es nada bueno. Una depresión realmente te corta el vuelo, te corta la vida, aunque salgas de ella, los niveles de estrés oxidativo que hoy les voy a explicar que se liberan durante la depresión acortan la calidad y la cantidad de vida de una persona. Pero antes de deprimirte, tú estás en un grado alto de ansiedad y la ansiedad hace que tu cuerpo esté sobreestimulado todo el tiempo por hormonas de estrés, como por ejemplo el cortisol. El exceso de cortisol no es bueno, pero el cortisol no es el enemigo. De hecho, el cortisol yo puedo decir que es hasta un buen amigo. Imagínate que estás en un temblor, en un terremoto y se va a caer una pared encima de tu hijo, pues tú ¿qué haces? Liberas cortisol, corres y de pronto eres super mamá, le quitaste a tu hijo el muro de encima, brincaste desde el quinto piso y luego te dicen, ¿cómo lo hizo? ¡Ah! Yo no sé. Estabas liberando cortisol, porque el cortisol aumenta la frecuencia cardíaca, entonces nuestro corazón bombea mucha más sangre a mayor velocidad, respiramos con más fuerza, se dilatan nuestras pupilas, se ponen nuestros sentidos agudos. Es algo maravilloso en pequeñas dosis y por corto tiempo, tanto la adrenalina como el cortisol, que son hormonas de estrés que las necesitamos. Pero resulta que el estilo de vida actual sobreestimula nuestros cuerpos y hace que tengamos exceso de cortisol y hormonas del estrés como la adrenalina en momentos que no corresponde, que no es. Entonces ya empezamos a estudiar qué hace que mi cuerpo constantemente esté en esa sobreexcitación, en ese momento como de miedo, de temor constante. Mira, las personas que vivimos en ciudades, es mucho más frecuente que tengamos sueño no reparador, porque hay ruidos constantes, que pitos, que luces, etcétera. Por ejemplo, el cerebro humano tiene ciclos circadianos, o sea, tiempos, y el cerebro está hecho para que se active y libere cortisol también en ciertos momentos. Por ejemplo, entre las 4 y las 8 de la mañana, tu cerebro tiene un pico de cortisol para activarte, para que tengas como energía, para que se active tu sistema digestivo, para que suba un poquito la presión arterial y la frecuencia cardíaca y te pares de la cama y estés como en vitalidad. Pero si constantemente no puedes descansar y ese ciclo natural de tu sueño normal está siendo interrumpido por luces, por pitos, por brillos, tú no tienes un sueño reparador y tus niveles de cortisol empiezan a aumentar de manera sostenida porque le da a entender a tu cuerpo que está pasando algo, que estás en una situación de alarma. Así que las personas que voluntariamente hasta altas horas de la noche se están estimulando con luces, hay fotones de luz enviando señales a su cerebro diciéndole que todavía hay luz del día,
que no es hora de dormir, como cuando estás pegado al computador trabajando, viendo películas o jugando en el Xbox o en el Play, no sé, por mucho tiempo hay sobreestimulación, sobreexcitación. Tu cerebro entiende que tiene que seguir despierto. ¿Y qué hace él para compensar el cansancio? Te empieza a dar mucha más hambre, tú produces mucho más AMP cíclico, adenosina, que es la sustancia que le dice a tu cuerpo tengo que descansar, y como no tienes sueño reparador para hacer lo que hace tu cuerpo, te aumenta el cortisol para que te dé más hambre, para que te pongas más activo y comiences a compensar de otra manera la falta de descanso. Así que las personas con niveles de estrés, me refiero a trabajos donde están sobreestimulados todo el tiempo, que tienen que estar muy conectados, que el celular, que el iPad, que el no sé qué, que no tienen ni un minuto de descanso, esas personas con esa sobreexcitación constante fácilmente desarrollan ansiedad. ¿Cómo tú puedes saber hoy si tú estás padeciendo de ansiedad? Es muy frecuente. Y cuando te digo muy frecuente, es muy frecuente. Quizá muchos hoy se den cuenta, ay, yo tengo ansiedad cuando les diga. Puede pasarte que en un momento tranquilo, estás, no sé, en el cine con tu familia o descansado y de repente empiezas a hiperventilar, como que no puedes respirar, como que te sientes ahogado, como que tienes una sensación opresiva en el pecho, ay, te pones las manos sudorosas, se te acelera el corazón, eh, empiezas a tener como una sensación de que te tienes que ir, de que estás agobiado. Esa es una crisis de ansiedad. Hay gente que se le pueden hormiguear las manos, se le entumecen los piecitos, se le pone la boca seca. No hay una razón lógica, pero me siento nervioso, me siento asustado. Eso es una crisis de ansiedad. Y hay personas que las tienen constantemente. Hay gente que cuando sale a conducir se pone en ansiedad. Liberan tanto adrenalina y tanto cortisol por los pitos, por el carro, porque me cerraron, porque voy tarde, porque el semáforo, porque el guarda de seguridad, porque mil cosas. Y empiezas a liberar y empiezas acelerado. Y hay veces que, oye, tú sabes quién es alguien cuando maneja. Le sale su chuki interior. Ahí en medio de todo ese estrés, del pito, de todo, a la gente le sale esa ansiedad, y muchas personas pueden tardar más de 6 a 7 horas en regular un pico ansioso que les causó conducir, o una rabia que les hicieron sacar en el trabajo o en la casa o en algún lugar. Cuando se sostienen esos momentos de ansiedad, porque estás con un estilo de vida muy agitado, porque no duermes bien, porque no comes adecuadamente, porque estás con sobreestimulación, lo que viene es el burnout, el momento que te quemas. O sea, que tu cuerpo dice, ya no más. O sea, un poquito de adrenalina y cortisol, buenos en la emergencia, pero constante, no. Imagínate una alarma contra incendios que se enciende cuando un incendio está comenzando. Pues qué bendición, a tiempo nos damos cuenta del incendio y se controla. Pero si no se apaga, ya se apagó el incendio y sigue la alarma dándole y dándole y dándole, te da dolor de cabeza, te da mal genio, te pone maluco, ya le vas a tirar con una piedra a callarla. Ese es el punto del burnout, ya no puedes más. Si tú estás en este punto en el que te hablan tus hijos o tu familia de la manera más querida y cordial y tú respondes con flechas, tiros y truenos salen de ti, alerta, estás a un paso del burnout y la depresión. Si tu tolerancia a lo que pasa en el medio ambiente es mínima, te tengo noticias. Estás con un cerebro inflamado. Así que hoy vamos a utilizar por primera vez para algunos un término muy importante: neuroinflamación. Ese cerebro que no descansa, ese cerebro que está fatigado, ese cerebro que todo el tiempo está sobreestimulado, comienza a no responder más. Como cuando, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, cuando han ido al médico, no sé si alguna vez les ha tocado que les hacemos exámenes de reflejos y cogemos con un martillito, alguna vez vieron el Chapulín Colorado o algo así, en el que el doctor Chapatín le daba en la rodilla al paciente y ¡prácate! Se movía, un reflejo. Pero si yo vuelvo y le doy, cada vez el reflejo es menos y cada vez el mismo estímulo produce menos reflejo hasta que no produce ningún reflejo. Ya por más que le dé con el martillo, no hay respuesta. Igual sucede en nuestros cerebros cuando hay tanta estimulación, tanta estimulación. De hecho, hay estudios que muestran que personas que viven en lugares violentos o de constantemente hay balaceras, robos y demás, llegan en cierta forma a hacerse indolentes, a ver sufrir a otro y no sentir ni compasión ni nada, porque ya están con sus niveles de tolerancia a tope, a tope. Así le pasa al cerebro de una persona ansiosa. Llega un momento en que se vuelve insensible. Ya, nada importa. Si tú llegas a ese punto, lo que sigue es la depresión.
ya ese cerebro no da más y comienzas al otro lado, donde comienza la sensación de impotencia, de culpa, de minusvalía, de que no quiero estar con nadie, me quiero aislar, no quiero hablar, no me logro concentrar. Y comienzan las ideas, ay, que esta vida, para qué está bien, uno para qué está vivo, esas ideas sobre la muerte, no pensando en el suicidio, sino digamos que menospreciando la vida. Comienzan las personas a sentirse cada vez como con menos deseo, con falta de energía, con pérdida del apetito, con problemas importantes del sueño y por la falta de relajación, esos cerebros empiezan a buscar cosas como el alcohol o las drogas para tratar de relajar y desconectarse, digámoslo de alguna forma, de su situación. Eso es una depresión. Entonces, de pronto ves a tu amigo o amiga que siempre estaba muy bien presentado, muy bien bañadito, muy bien organizado, que ya no se arregla, que ya no le importa estar feo, ese que era el más sociable ahora sentado en un rincón solo, esa persona que era amable, que era cercana, distante, apática. Esas son señales clarísimas de una depresión. Y eso quiere decir que hubo tantos estímulos en el cerebro que se produjo una cantidad enorme de radicales libres. O sea, la sobreestimulación del cerebro hizo que se produjera cantidad enorme de pequeñas moléculas que producen daño directo al cerebro, que se llaman radicales libres. O sea, imagínalos como que tu cerebro es una casa que fue bombardeada y le hicieron tantos, tantos, tantos disparos y tantos que se empezó a romper las ventanas, los muros. Y esa casa, para tratar de repararse, empezó a enviar células de reparación que causaron inflamación. La inflamación, la neuroinflamación, es una señal inequívoca de que tú estás en un punto crítico y es momento de comenzar a hacer cambios en tu nutrición, en tu estilo de vida, para que no llegues al punto más severo, donde la gente toma decisiones que no debió haber tomado, donde se cometen errores enormes, donde se dañan los matrimonios, donde se cometen errores con los hijos, con los padres, con el trabajo, porque estás sobreestimulado y luego estás completamente desconectado. O sea, pasas de estar en la cima a estar en el suelo. Y lo más duro de la persona que pasa por la ansiedad y llega a la depresión es que como agotó sus reservas, su cuerpo no es capaz de responder y ese cerebro inflamado es incapaz de procesar correctamente la información. Como les decía hace un rato, el cortisol y la adrenalina nos estimulan, nos producen estrés y ya hay cuerpos que llevan tanto tiempo sometidos a exceso de cortisol y adrenalina que estas dos hormonas, neurohormonas, han moldeado sus cuerpos. Y hay un fenotipo, una figura típica de las personas que sufren de ansiedad y depresión. Y es que como llevan tanto tiempo bajo el estímulo del cortisol, van perdiendo masa muscular. Así que ojo a este detalle. Si tú estás perdiendo masa muscular y cada vez estás más gordo que musculoso, y entonces empiezas a notar que el tórax, el abdomen son muy abultados, los hombres empiezan a salir, como decimos, senos, ¿no? Y la barriga grande, y tienen estrías, hombres y mujeres, y se les cae mucho el pelo y se debilitan las uñas. Ojo, quiere decir que tu cuerpo está durante demasiado tiempo expuesto al cortisol y a la adrenalina. Entonces empiezan tus huesos a debilitar. Es mucho más frecuente la osteoporosis en las personas que sufren ansiedad y depresión por el desgaste hormonal que traen. Esa constante inflamación de tu cuerpo afecta a tu piel y es muy frecuente que pueda haber acné. Hirsutismo en las mujeres es que empieza a salir más vello corporal, por ejemplo. Las personas retienen mucho más fácil líquidos, más fácil se revientan ligamentos, tendones, demás. Entonces son personas que se sienten como cansadas, que con el menor esfuerzo tienen esguinces, tienen luxaciones. Son cuerpos débiles, literal. Y alguna vez en una charla con un grupo de amigos, entre ellos algunos psiquiatras y neuropsicólogos, llegaban a la conclusión que la gran mayoría de los altos ejecutivos del mundo financiero tenían ese fenotipo. Estaban así, si tú los ves, viven tomando café y estimulantes por medio mantenerse al día. Y todos están gorditos, panzones, calvos, con gafitas, porque su cuerpo se ha ido dañando y dañando y dañando por el exceso de cortisol, adrenalina, con niveles altos de estrés oxidativo que están produciendo inflamación del cerebro, la temida neuroinflamación. Entonces, el cortisol
Si está alto, no es bueno. ¿Qué queremos hacer? Que baje el cortisol para que baje el estrés. Y queremos aumentar la producción de hormonas en el cerebro, como la serotonina y la dopamina, que se producen en una área muy especial de nuestro cerebro, que es muy sensible a los cambios hormonales. Esa área de nuestro cerebro ya se las voy a mostrar, es la zona límbica, pero quiero que aquí en este momento piensen lo importante que es producir serotonina y dopamina. Serotonina y dopamina es algo que realmente es valiosísimo en el día a día. Imagínate esto. Una persona con buenos niveles de serotonina tiene como esa alegría pacífica, vamos a decirlo de esa manera, o sea, que está tranquilo, que está sosegado, que disfruta con el viento, con el pajarito, con su lectura, con su cafecito, tiene paz, tiene calma, tiene serenidad, tiene un cerebro capaz de procesar. Y una persona con dopamina siente placer, grita el gol de su equipo con pasión, hace el amor, llega al clímax, está bailando y se goza la fiesta porque produce dopamina. O sea, tienes la alegría serena y el placer intenso. Tu cuerpo, tu cerebro produce serotonina y dopamina de manera natural, sin necesidad alguna de que tú utilices narcóticos de ningún tipo. Cuando una persona empieza a usar narcóticos, hace aún mayor los niveles de estrés oxidativo en su cerebro y los cerebros bajo altos niveles de estrés oxidativo cada vez producen menos serotonina y menos dopamina. Entonces cada vez estás menos tranquilo, menos pacífico y con menos posibilidad de disfrutar. La gente en depresión no disfruta ni siente placer. Si las cosas que antes te gustaban, ahora como que, pues no me importa, ya fue. Tenemos que favorecer la producción de esas hormonas, pero en esta zona especial del cerebro llamada el hipocampo, que está como en la mitad, como una nuececita escondida en el medio de nuestro cerebro. Ahí está ese sistema límbico, que es el que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. Y gracias a la neuroanatomía, hoy sabemos que es sumamente sensible a los cambios hormonales. Y cuando hay altos niveles de cortisol en nuestra sangre circulando, dañan a la zona límbica, al sistema límbico, que es súper importante para nuestra parte emocional. Y eso explica por qué los pacientes con ansiedad y depresión que tienen mucho tiempo y que estuvieron expuestos a grandes niveles de cortisol, les cuesta de manera natural producir serotonina y dopamina, porque los altos niveles de cortisol produjeron aumento del estrés oxidativo, o sea, de la balacera interior, por decirlo así, en su cerebro, que dañó las estructuras en el cerebro que hacen que ahí se produzca serotonina y dopamina, entre otras sustancias. Así que hay personas que pueden llegar a ser simplemente personas como insensibles, como sin sentimientos, como que les da lo mismo, ay, mataron a aquel, ay, ese niño tiene hambre, su mamá está mal, porque llevan tanto tiempo con ese daño acumulado en su cerebro que se ha afectado la zona sensorial emocional, el sistema límbico. Una zona súper importante. De hecho, hay estudios que dicen que se activa en las personas que oramos. Cuando una persona está en oración, en meditación, esa es la zona que se activa. Podríamos decir que es la zona que te conecta con tu creador y comienza a afectarse allí. Esa zona tan importante, esa que te conecta con la grandeza, con la sensibilidad, que te hace mejor padre, mejor madre, mejor persona, que te da sentimientos positivos, ya no puede producir adecuadamente ni serotonina ni dopamina. Así que con una persona que todo el tiempo está oyendo música a todo volumen, chimpum, 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 luces, 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 trasnocha, fuma, bebe, toma licor, está acelerando el punto de oxidación, el punto de deterioro de su zona límbica. Y cuando tú destruyes tu zona límbica, entonces ya no te queda de otra, ya no eres capaz de dormir, no eres capaz de descansar, te sientes agobiado. Hay muchos que incluso pueden llegar a desarrollar trastornos de persecución, delirios y cosas porque esa zonita tan delicada que nos conecta con la emoción se dañó, se oxidó por sobreestimulación y falta de serotonina y dopamina. Tú tienes que entender que sin serotonina y dopamina te cuesta vivir, te cuesta encontrarle sentido y goce a las cosas más simples. Si ustedes van al PubMed, que es la página de publicaciones médicas del gobierno americano, y quiero hacer explicación porque alguna vez una persona me decía, en el PubMed la gente paga. No, en el PubMed nadie paga para que se publique. El PubMed es del gobierno americano y se trata de que sea
una página gratuita, de hecho es gratuita, no es pagando, que tú puedas acceder a información en tiempo óptimo de calidad. Y allí uno encuentra información valiosísima. Entre esos estudios aparece este que les estoy compartiendo, que fue publicado en junio del año 2020, que dice la relación bidireccional de la depresión y la inflamación, un doble problema. Mira, hay cosas que promueven la inflamación y que hacen que tú te agotes mucho más pronto y que tu cerebro responda más mal. Así que hoy sabemos que hay alimentos como los excesivamente ricos en azúcares procesados que aumentan la inflamación del cerebro. Ujú. Alguna vez alguien me decía que los dueños de la industria farma y de la industria de los alimentos parece que son los mismos, crean enfermedades y luego te venden medicamentos para sanarte. Sí, el exceso de estimulación con alimentos procesados, llenos de azúcares, aditivos, colorantes, aumenta el estrés oxidativo a nivel cerebral, hace que tu cerebro se agote mucho más pronto. Y esto obviamente incide de manera directa sobre los niveles de inflamación cerebral. Y esos aumentos importantes en la inflamación cerebral son marcadores de estrés oxidativo. O sea, literal, tu cerebro se te está oxidando, se te está descomponiendo. Y hoy sabemos que eso está ligado a la neuroprogresión del desorden de la depresión. O sea, hay personas que por su forma de comer, por su estilo de vida, porque fuman, de hecho los fumadores tienen mayor riesgo de inflamación y depresión, porque consumen el famoso vaping, que la gente cree que es inocente, no, no es inocente, es mucho más dañino inclusive que el cigarrillo y está asociado con aumento mayor de los niveles de estrés oxidativo y la neuroprogresión de la inflamación en el cerebro, que conlleva a desórdenes tan serios como la depresión. Una persona con depresión no disfruta de nada de la vida, es una persona que todo el tiempo, o mejor dicho, a cada solución le encuentra un problema. A cada situación que podría ser de gozo le parece terrible. Este estudio que les estoy compartiendo aquí también está en el PubMed, es de esos estudios que lo hace uno cuestionarse qué tan cierto es que somos lo que comemos y definitivamente tiene muchísimo que ver. Hay padres que están criando a sus hijos para que sean depresivos, que cada vez que los niños están por ahí les están dando chocolatinas de esas muy procesadas con colorantes, les están dando bebidas gaseosas llenas de azúcar, los llevan a comer la cajita feliz, que de feliz no tiene nada, los llevan a comer donas azucaradas, fritas y demás que producen inflamación, neuroinflamación, inflamación del cerebro, que es el inicio del daño de la estructura neuronal que favorece la depresión. Así que tenemos que protegernos de esos alimentos que sabemos hoy en día de manera clara y contundente que tienen todo que ver con el daño de la función correcta de nuestro organismo, en especial de nuestro cerebro. Hoy tenemos, por ejemplo, claridad que la dopamina, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina se producen en calidad y cantidad en un cerebro sano. Un cerebro que no está sano no es capaz de producir suficiente calidad, cantidad y velocidad cuando tú la necesitas de estas neurohormonas, dopamina, serotonina, oxitocina y endorfina. Y entonces las personas comienzan a tener que ir tras estímulos externos para poder sentir ese poquito de placer que sentían antes cuando se comían su comida favorita o cuando veían a sus seres queridos, ya no lo sienten. Entonces la gente comienza a buscar alternativas y las alternativas lo que hacen es aumentar la oxidación cerebral. Cuando el cerebro se comienza a oxidar, acumula mucho más calcio. Y ese calcio que endurece las arterias y dificulta el flujo de sangre que llegue para nutrir y llenar de oxígeno a los tejidos y ayudar, hace que obviamente comiencen a tener microinfartos. Entonces empezamos a entender que la inflamación afecta por ese daño que hay directo en la circulación, la producción de las neurohormonas que hace un instante hablábamos, que son muy importantes. Aquí me voy a centrar un poquito más en dopamina y en serotonina, porque de verdad que son las que más tienen que ver con la ansiedad y la depresión. Fíjense esto, les decía que la dopamina es placer, la serotonina es felicidad y calma. Y estas neurohormonas están también relacionadas con la activación de un gen en nuestro cuerpo conocido como el gen NRF2.
Ahí les voy a dar una mnemotecnia. Niño rico famoso al cuadrado, para que se lo aprendan. NRF2, niño rico famoso al cuadrado. Ese gen hace que nuestros cuerpos produzcamos o activemos unas enzimas muy importantes que se las estoy colocando a los que nos están viendo en el Zoom en vivo, que son la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa y la catalasa. Los que no son médicos están diciendo, ay, esta señora qué chino está hablando ahí, ya les cuento. Existe una sustancia natural que produce nuestro cerebro que es la responsable de barrer los radicales libres, de sacarlos fuera de tu cerebro, digámoslo de esa manera, para que tú no tengas esa neuroinflamación. Esa sustancia maravillosa que produce nuestro cerebro se llama glutatión. Y tú con el glutatión barres y sacas fuera a los radicales libres, a las piedras que están golpeando tu casa, llamado en este caso el cerebro, y que lo están inflamando. Entonces tú tienes que tener en tu dieta, si quieres tener un cerebro sano, sí o sí, un buen precursor de glutatión. No glutatión, porque el glutatión se va a oxidar mucho antes de que llegue tan siquiera al cerebro. Tú necesitas alguien que lo produzca desde adentro del cerebro para que lo pueda emanar y luego estar en todos los tejidos en esa zona. Entonces no es glutatión, sino un precursor de glutatión. Y ojalá que este precursor de glutatión tenga muy buena concentración de cisteína. Ahorita vamos a hablar de eso. Y cuando tú tienes buenos niveles de glutatión en tu cerebro, entonces imagina el glutatión como, vamos a decir, escobas para barrer esos radicales libres que hacen daño. Pero las tres enzimas que les acabo de mencionar, la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa y la catalasa, son las personas que van a coger la escoba para barrer. ¿Me sigues? Entonces tú necesitas las dos cosas, elevar tus niveles internos de producción de glutatión que limpia y tener quien coja las escobas de glutatión para barrer y sacar la mugre. Estos dos alimentos que están en los nutrientes del día a día son claves en la protección y reparación de la neuroinflamación. Hoy en la medicina tradicional se habla del tratamiento multidisciplinario o interdisciplinario en el que se usan antidepresivos, asistencia psicológica, otras terapias no médicas, meditación, yoga, musicoterapia, yo he escuchado hasta equinoterapia, o sea, hay muchas cosas que están saliendo por ahí, pero hoy vamos a hablar de la nutrición, porque es que es el paso 1A, es el que necesitamos sí o sí para lograr que nuestro cuerpo se mantenga estable. Cuando hablamos de esto, tenemos que hablar definitivamente de la importancia del estrés oxidativo y la depresión. Miren este artículo que les comparto que salió también en julio del 2020. El CIEBR lo publicó y aquí se habla del papel de las especies reactivas del oxígeno, del estrés oxidativo en la depresión. Miren, aquí en el lado derecho ustedes pueden leer conmigo, dice, las especies reactivas de oxígeno tienen una importancia fundamental en la progresión de la depresión. O sea, si tú aumentas radicales libres, tú tienes más riesgo de depresión. Fumar aumenta radicales libres, sí. Beber aumenta radicales libres, sí. Consumir azúcares procesados aumenta radicales libres, sí. No dormir aumenta radicales libres, sí. Utilizar música a alto volumen en los oídos aumenta radicales libres, sí. Audífonos de esos que están de moda, que cierran ¿cómo es que les dicen? Que controlan el ruido y que son a través de ondas que se conectan, ¿aumentan radicales libres? Sí. Y luego dice, la depresión se asocia con una menor concentración de antioxidantes en la sangre, en el plasma. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Aumentar la producción, aumentarla sí o sí. Y no solamente el glutatión, vas a tener que preocuparte por todos los posibles. La melatonina es un antioxidante poderoso para el cerebro humano que protege e induce de manera natural el sueño reparador. Entonces, la melatonina, el glutatión, la vitamina E, la vitamina C, el licopeno, hay muchos antioxidantes que van a ser importantes en este punto. ¿Y sabes dónde encuentras mucho? En frutas y verduras frescas. Frescas, así, lo más natural que las puedas hacer. Luego dice, el desequilibrio en los radicales libres conduce a anomalías en las funciones cerebrales y en la señalización de las neuronas. Y hoy les voy a quitar un velo. Les tengo una noticia a todos los que están pasando por depresión, ansiedad y que lo único que han pensado es en tomar pastillitas para la depresión y la ansiedad. Mis queridos amigos, las pastillas en lo absoluto controlan la neuroinflamación. Se lo repito, las pastillas en lo absoluto
controla la neuroinflamación. Y la raíz del problema es la inflamación del cerebro por la sobreestimulación del mismo. Entonces, dice el mismo estudio, que ustedes lo pueden buscar, ahí está toda la referencia. El aumento del estrés oxidativo desencadena múltiples mediadores proinflamatorios. Todo lo que promueva la inflamación de tu cerebro va a acelerar el desgaste de tu máquina más importante, porque tú vives, gozas por tu cerebro. Sin tu cerebro, tú no eres tú. Si tu cerebro se daña, pues piensa cómo es una persona con Alzheimer. Piensa la vida de una persona que desarrolló una ELA. Un cerebro que constantemente está inflamado es un cerebro que va a morir pronto, que va a dejar de ser útil más temprano que tarde. Así que los invito a que los que son profesionales de la salud y los que son como apasionados de la salud vayan y se lean ese artículo. Pero ahí no termina. La revista de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento hace un estudio también que me encantó y hablaba de la relación entre la concentración de estrés oxidativo y la depresión posparto. Las mujeres en el parto es uno de los momentos más críticos de la vida femenina, se los digo. Un parto son como 7 maratones y un embarazo son otras 7. O sea que una mujer que tiene un hijo pasó ya como 14 maratones. Así son los niveles de estrés oxidativo. Y tenemos que entender que aún la mujer que le fue bien en el parto y le fue bien en el embarazo produjo un número increíble de radicales libres y produjo inflamación en tejidos como el cerebro. Así que ojalá las mujeres embarazadas que no estén viendo tengan presente que tienen que mejorar sus niveles de producción de antioxidantes como el glutatión, no tomando glutatión, sino precursores del glutatión, que contengan esos aminoácidos que mi cuerpo permite que se produzca desde adentro de las neuronas y de allí fluya hacia el exterior. Una mujer que está controlando el estrés oxidativo durante su embarazo reduce significativamente el riesgo de depresión postparto. Pero no solamente eso, sino que también le ayuda a tener una calidad de vida neuronal más larga. Tristemente, nosotras dependemos muchísimo de las hormonas, el cerebro femenino es dependiente de muchos daños porque, pues, gústenos o no, nuestro cerebro depende de nuestros niveles de estrógeno, progestágeno y otras hormonas muy de nosotras. Y cuando ellos se alteran por el embarazo, los ciclos menstruales, la menopausia, la perimenopausia, pues comenzamos a tener más deterioro. Por eso es importante en nosotras las mujeres cuidar mucho nuestros niveles de glutatión intracelular, la producción de estas sustancias, para que nuestros cerebros puedan vivir más, vivir mejor, responder de manera mucho más ordenada, correcta, concreta. Miren, no quitemos de lado la menopausia, la perimenopausia, una época muy compleja donde el cerebro femenino es sometido a altísimos niveles de estrés oxidativo. Por eso es tan frecuente en esta etapa de la vida que muchas mujeres se quejen de llantos que no saben por qué, de sensación de minusvalía, de querer no querer hacer nada y entran en depresión. Y si tú eres una mujer en perimenopausia o menopausia y estás sintiendo eso, te sientes triste, de mal genio, no, con mucha irritabilidad, tú tienes neuroinflamación, amiga. Tú tienes neuroinflamación y esta es la cuota inicial de enfermedades neurodegenerativas. Y esto que te voy a contar te va a hacer así el cerebro. Plof. O sea, sí o sí tienes que salir ya de la neuroinflamación que te está produciendo esa depresión y esa ansiedad. Tienes que hacer pronto algo, porque ¿sabes qué? Hoy podemos garantizar que los hábitos de vida saludables son la mejor herramienta para alejar la depresión y la neuroinflamación. O sea, no se trata solo de tomar pastillas. La generación de los antidepresivos, del Prozac, tiene que entender que no es con fluoxetina ni Prozac que va a salir de la depresión. Tiene que cambiar hábitos sí o sí o sí o sí. Porque el paso a seguir cuando no tienes buena cantidad de tu antioxidante maestro en tu cerebro, que es el glutatión, es el daño estructural del cerebro. Y ojo a lo que te voy a decir. Es más, voy a repetir. Daño estructural del cerebro. Los bajos niveles de glutatión intracerebral favorecen la destrucción de la anatomía, de la estructura misma del cerebro. En el cerebro humano, el glutatión se encuentra tanto en neuronas como astrocitos. Esta imagen que están viendo quienes están con nosotros en la página de Zoom muestra tanto astrocitos como neuronas. Voy a concentrarme un momentico para que ustedes me sigan y si se dan cuenta,
este lado, estamos viendo aquí el glutatión. La sigla GSH es para decir glutatión. Y estamos viendo cómo este glutatión es muy importante y se produce dentro del astrocito. Miren que aquí arriba dice astrocito. Esto que ustedes ven aquí que les estoy señalando es la membrana o la pared para dar la zona interna. La zona interna es la que está a su izquierda, la zona externa es la que está a su derecha. Entonces, esta es la pared que está dividiendo adentro de afuera. La parte interna del astrocito es donde se produce el glutatión. ¿Dónde? Dentro del astrocito. Y para que se produzca, perdón, ¿por qué se fue? Bueno, todo eso. Y para que se produzca el glutatión, tienen que entrar glicina, glutamato y cisteína, que los están viendo fuera. Esos no se oxidan en el camino, esos llegan limpios, ¿sí? Esos, el glutatión, si tú tomaras o inyectaras glutatión, sí llegaría a la sangre, pero como es una molécula hecha para limpiar radicales libres, para cuando llega a tu cerebro ya se oxidó el glutatión, ya se ensució, ya se llenó de radicales libres. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Que se produzca adentro para que limpie adentro al astrocito. El astrocito es el que le da sostén, vamos a decirlo de esa manera, al cerebro. Es la estructura donde está lo que nutre al cerebro, que lo sostiene, que le da forma a nuestro cerebro como tal. Los astrocitos son el equivalente de una construcción al hierro que sostiene y que entonces gracias a las paredes y al hierro, entonces por aquí pueden pasar los cables de energía, los cables de teléfono, el wifi, qué sé yo, que son las neuronas en este ejemplo, mientras que el astrocito es la estructura que sostiene, por la que pasan los nutrientes que van a llegar a las neuronas. Los astrocitos no conducen impulsos eléctricos, pero son esenciales para el sostenimiento y mantenimiento de nuestro cerebro como tal, de manera estructural. Así que un astrocito necesita muy buena cantidad de glutatión constantemente para su mantenimiento. Y si vamos a la neurona, exactamente igual. Miren aquí al lado derecho está la neurona. Y la neurona que necesita glutatión y que hace lo mismo, coge la cisteína, la glicina, el glutamato desde el torrente sanguíneo, lo introduce y dentro produce su glutatión. Si ustedes consumen un buen precursor de glutatión que tenga los tres aminoácidos, pero sobre todo muchísima cisteína, que es el que más necesitamos para que se desoxide, para que se limpie el glutatión, la cisteína es la clave, ustedes van a poder tener niveles adecuados de antioxidación en su cerebro. ¿Será eso importante? Y si ya tienes una depresión, y si ya tienes una ansiedad, y si estás pasando por un momento de alto estrés, ¿será que necesitas mayores niveles de glutatión dentro de tu cerebro? La respuesta es más que obvia, es un rotundo sí. Porque si no tienes buenos niveles de glutatión dentro de tu cerebro, comienza la neurodegeneración, que implica la pérdida progresiva de la estructura y la función de las neuronas. Un paciente con Alzheimer tiene neurodegeneración. Un paciente con Parkinson tiene neurodegeneración. Un paciente con ELA tiene neurodegeneración. Un paciente que sufre cualquier enfermedad neurológica está acumulando destrucción y daño en su cerebro estructuralmente, que se puede atenuar e incluso llegar a detener si tienes buenos niveles de glutatión intracelular en tus neuronas y en tus astrocitos. Neuronas, las que conducen impulsos eléctricos, las que nos ayudan a pensar, a recordar, a hablar, a aprender, pero los astrocitos son los que nutren y sostienen a las neuronas. Son los que le dan estabilidad, estructura y mantenimiento al cerebro. Así que bajar los niveles de estrés oxidativo es una necesidad imperativa en un cerebro que está pasando por ansiedad, depresión o estrés, porque si no lo controlas, lo que viene es la neurodegeneración. Y la neurodegeneración, es decir, el daño de tu estructura cerebral, de tus astrocitos y tus neuronas, está directamente relacionado con enfermedades terribles que te voy a mencionar, que si tú no haces algo ya, vas a sufrir de ellas. Hoy te lo garantizo. Si tú no comienzas a corregir tu estilo de vida, a hacer cosas para disminuir esa inflamación, tú vas a tener que sufrir de enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Porque ese exceso de radicales libres, ese exceso de estrés
hace que tu cerebro destruya mucho más rápido sus mitocondrias. Si usted no es médico y está diciendo de qué está hablando, cuál mitocondria, de qué me está diciendo, ya las mitocondrias son las baterías de energía de nuestro cerebro. Y las mitocondrias producen la energía que necesitamos para pensar, hasta para dormir, porque el cerebro no descansa. Es un órgano que trabaja 24/7, igual que el corazón. Ese no entra en vacaciones. Todo el tiempo trabaja. Entonces, un cerebro consume altas cantidades de energía. Y como consume altas cantidades de energía, necesita que las mitocondrias, que son las baterías, las pilas, que recargan de energía a tus neuronas, a tus astrocitos, estén trabajando bien. Cuando hay altos niveles de radicales libres, o sea, neuroinflamación en tu cerebro, te tengo una triste noticia. Se dañan de manera anticipada las baterías, se oxidan antes las mitocondrias, las baterías se oxidan. Y si se te oxidan las baterías, comenzó el fin. Comenzó el fin para tu cerebro. Van a aumentar los radicales libres y no vas a tener buena salud. Esta imagen también la traigo porque aquí estamos viendo una mitocondria. Si ustedes, los que están aquí en el Zoom, están viendo conmigo, ven que se ve la membrana de la mitocondria y aquí vemos que dice 1, 2, 3, 4 en circulitos. Esas son las proteínas transportadoras de electrones que se encargan de ir pasando electrones. Les voy a hacer una figura mental para que me sigan y entiendan. Imaginen la función del cerebro como una locomotora de las antiguas que funcionaba con carbón. Y vamos a decir que la primera proteína que pasa energía o electrones es como un señor paleando carbón. Entonces llega el primero, palea el carbón, se lo pasa al segundo, el segundo palea el carbón y así al tercero y al cuarto hasta que el carbón llega a la locomotora, se enciende el fuego, que es la mitocondria, y se produce la energía que mueve a esa locomotora. Gracias a todos esos que están paleando carbón. Como esos se cansan de estar paleando, ellos necesitan ayuda. Entonces ustedes aquí están viendo que se ve una Q, no sé si me ven que les estoy señalando. Esa Q es la coenzima Q10 que ayuda en ese proceso de transportar la energía, ¿sí? Y aquí también están viendo una C que les estoy señalando, que es la citocromo C, que también ayuda a esos que están paliando el carbón para que ellos no estén cansaditos. Es como el que llega y le limpia el sudor, le da agüita al que está paliando el carbón para que llegue y se produzca energía, la locomotora no pare de trabajar, siga. Entonces, cuando tú tienes altos niveles de estrés oxidativo, es porque los que están paliando carbón para que la locomotora ande, están trabajando mucho, mucho, mucho. Y ellos llegan el momento en que ya no dan más y se queman. ¿Sabes quién protege de ese daño a los paleros de carbón? Un señor muy querido que se llama glutatión. El glutatión los protege. Y ustedes aquí van a ver cómo estamos en la parte, aquí está la mitocondria, aquí está la parte interna, perdón, externa de la mitocondria. Y la mitocondria, después de que produce energía, que es el ATP, ay, se me devolvió, un minuto muchachos, aquí, que produce ATP, el exceso o la sobra de glutatión la suelta afuera, fuera de la mitocondria, para que cuide y protege la parte externa. Cuando el glutatión en la parte externa se encuentra con las enzimas que les dije antes, aquí se las muestro, catalasa, glutatión peroxidasa y glutatión reductasa, que está aquí, el trabajo de ella se multiplica, ayuda mucho más. Entonces, imaginen, háganse esta imagen mental. El glutatión, perdón, es hilo y las agujas son estas enzimas, la glutatión reductasa, la catalasa y la superóxido dismutasa, que de hecho está aquí, mírenla acá también, la superóxido dismutasa. Ellas hacen que el trabajo del glutatión sea mucho más prolífero, mucho más productivo y proteja aún más a la célula. Por eso es importante utilizar nutrientes que ayuden tanto a la activación de estas enzimas como nutrientes que mantengan niveles de glutatión. Este estudio que les estoy mostrando es una revisión clínica y empezaron estas revisiones desde hace mucho tiempo y se logró demostrar hace mucho tiempo, estamos hablando de más de 10 años, que la depresión es un predictor de demencia. Si usted está deprimido, le tengo esta muy mala noticia. Usted tiene una alta probabilidad de ser una persona con demencias, o sea, de esas que terminan en pelota corriendo por ahí, que se orinan en la ropa y se jalan los pelos. Sí, esas personas que llegan a un punto de su vida que no se acuerdan de nada ni de nadie y que pierden todo lo que cultivaron por años en su cerebro. Sí, eso es una demencia. Si usted está deprimido, póngase las
pilas, porque usted tiene un altísimo riesgo de volverse una persona con demencia. Eso de estar triste, ay, no es que estoy triste, no, 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 o se arregla la tristeza o se enloquece, porque esto es estrés oxidativo acumulado en tu cerebro, amigo. Esto no es nada positivo. Esto no se lo está inventando hoy la doctora Luisa aquí. No, les estoy contando esto porque ustedes tienen que comenzar a entender. Miren, hay cada vez más y más artículos que lo hablan, pero miren esto, la depresión hoy es un factor de riesgo para desarrollar Alzheimer. Alzheimer. Todo el mundo le tiene pánico al Alzheimer y no le tienen pánico a la depresión ni a la ansiedad. Son la cuota inicial del Alzheimer. Por eso cada vez encontramos gente más joven con enfermedades mentales peores. Entonces la gente dice, no, pues vamos a hablar del tratamiento, me voy para donde el psiquiatra y le empiezan a mandar fármacos y más fármacos y más fármacos y más fármacos que no apagan el incendio que está produciendo los radicales libres en tu cerebro, sino que por el contrario, solamente atenúan un poquito el humo, pero no solucionan la raíz del problema. La era de los antidepresivos ha hecho que la gente crea en curas fáciles que no existen. La generación del Prozac, les mostré, Estados Unidos, uno de los países con mayor nivel de ansiedad y depresión, donde el Prozac se repartió a diestra y siniestra en todas partes. Eso es más fácil tomar Prozac que cualquier cosa, te lo formulaban. Pero te quiero leer este estudio que fue publicado el 12 de septiembre del año 2006, al que no se le hizo mucha bulla, porque por ahí decía mi mamá que el amor y el interés comen en el mismo plato. El amor come por horas, pero el interés todo el rato, señoras y señores. Mire, dice antidepresivos y violencia, problema en la interfaz entre medicina y el derecho. Y déjenme les leo solo la introducción para que les abramos los ojos, porque hay más de uno pensando que se trata de tomar fluoxetina, paraxetina, duloxetina. No, señores, no se trata de eso, es mucho más. Oigan lo que sucedió. En 1989, Joseph Westberger mató a tiros a 8 personas e hirió a otras 12 antes de suicidarse en su lugar de trabajo en Kentucky. Westberger había estado tomando fluoxetina, un antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, durante 4 semanas antes de estos homicidios, lo que dio lugar a una demanda contra Eli Lilly, fabricante de la fluoxetina. El caso se resolvió en 1994 y como parte del acuerdo se hicieron públicos varios documentos de compañías farmacéuticas sobre la activación inducida por fármacos. Casos judiciales posteriores, algunos de los cuales se describen a continuación, los que quieran averiguarlos vayan y busquen el estudio para que se los lean, han planteado aún más la posibilidad de un vínculo entre el consumo de antidepresivos y la violencia. Venga, los que viven en Estados Unidos y los que no vivimos en Estados Unidos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado noticias de niños que estaban tomando antidepresivos y luego llegaron a fumigar con pam, pam, pam en el colegio? Y luego, ¡pum! Ujú, ujú, ujú. Una cosa que uno dice, Dios mío, le dan a todo el mundo antidepresivos, pero la gran mayoría de las veces se ha encontrado que esas personas que cometen, que van a centros comerciales y se hacen de las suyas, estaban deprimidos, venían en tratamientos y se volvieron violentos, agresivos. Y aquí llega una paradoja que la gente ni se entera, y es la paradoja detrás de las pruebas clínicas para los antidepresivos, como les da tanto miedo, porque ya han tenido estas experiencias. La paradoja fue publicada por la BBC. Vayan, búsquense y léanse todo el artículo. Ahí les coloqué, si están viendo la fotografía, ven que arriba dejé que estuviera la dirección de la BBC para que lo vean, www.bbc.com, y ahí van a encontrar. Dice, la paradoja detrás de cómo se prueban los antidepresivos y por qué se excluye a las personas con riesgo de suicidio. Oiga, ¿cómo así? Eso no es pues para ayudar a que la gente no llegue hasta ese punto. ¿Cómo así? Así como lo oye. Le dan antidepresivos a los que no tengan riesgo de desvivirse. O sea, por favor, el que tenga ojos, vea, y el que tenga oídos, oiga. Dejen de estar viviendo en el mundo de las fantasías, de que con pastillitas es suficiente y con pastillitas se sale, porque no funciona así. Este es otro artículo que fue publicado y me encantó y por eso se los traje, que se llama El suicidio en la era del Prozac. Y dice, en junio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, informaron
que la tasa de suicidios en Estados Unidos había aumentado un 30% entre 1999 y el año 2016, con más estadounidenses quitándose la vida que nunca. Los CDC llevan varios años dando la voz de alarma, generando titulares cada vez que publican su informe anual sobre una crisis de salud pública. Pero yo quiero que vean los medios en los cuales esto fue publicado y por qué ustedes no lo tienen en su mente, porque ustedes no lo saben. Yo no me explico qué pasa. Pero miren, titulares, dice, la epidemia de los suicidios desatendidos. ¿Saben dónde salió eso? En The New Yorker. El otro título, la epidemia invisible, el Baltimore Sun. Otro título, cómo el suicidio se transformó silenciosamente en una crisis de salud pública, The New York Times. La epidemia de suicidios en Estados Unidos es una crisis de seguridad nacional, Foreign Policy. O sea, no han sido en panfletos. Entonces, ¿son el único camino a los fármacos? Definitivamente no. No, tienes que empezar ya un tratamiento multidisciplinario en el que incluyas precursores de glutatión, activadores en NRF2 y terapias complementarias, cambiar estilo de vida sí o sí, porque no es solo con fármacos que vas a salir de esta situación. Medline Plus, vayan, mírenlo, la Biblioteca Nacional de Medicina, que es un sitio del gobierno de los Estados Unidos. Cuando preguntamos sobre la fluoxetina, se lo subrayé en color moradito, allá abajo está, dice. Los medicamentos, dice advertencia. ¿Cuántos habrán leído esto? No sé, pero más les vale que hoy me pongan cuidado. Dice advertencia. Los medicamentos como la fluoxetina pueden incrementar el riesgo de ideación y conductas suicidas, y no son ni que para la depresión. Este aumento se ha observado en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Díganme quiénes son las personas que llegan a los centros comerciales, a los colegios, a las universidades en los Estados Unidos, matan a otros, se suicidan y luego vayan y averigüen que estaban tomando. Hace poco un muchacho que estaba en un proceso de transición sexual y que estaba tomando antidepresivos allá en los Estados Unidos, llegó a su colegio y hizo eso. ¿Cuánto tiempo llevaba tomando los antidepresivos? Les dejo la tarea. Amigos, es mucho más que una pastillita lo que tu cuerpo necesita. Dice, este aumento se ha observado en niños, adolescentes, adultos jóvenes, menores de 24 años. El riesgo puede ser mayor durante los primeros meses de tratamiento y cuando se incrementan las dosis. Normalmente a la gente le hablan de semanas, a veces hasta de tratamiento indefinido. Así que yo conozco personas que llevan años tomando fármacos para la depresión y la ansiedad, pero nunca nadie les dijo, vea, tome un buen precursor de glutatión, un activador en NRF2, haga meditación, otras cosas. O sea, no, tómese esto. El amor y el interés comen en el mismo plato. El amor por horas, el interés todo el rato. Cuando los niveles de glutatión caen en el cerebro, esos niveles bajos de glutatión son iguales a neuroinflamación. Y neuroinflamación, neurodegeneración. Y neurodegeneración, Alzheimer, Parkinson, ELA. Amigos, la epidemia de enfermedades neurológicas no es casual. Este artículo que me encantó del año 2022 habla del NRF2, de ese gen que les dije, niño rico, famoso al cuadrado, para que lo aprendieran. Dice, un todoterreno en la depresión. Dime quién te había dicho esto antes. ¿Dónde te habías dado cuenta que algo nutricional puede directamente ayudar a tu cerebro a funcionar mejor en la depresión? Dice, el NRF2 está vinculado a una mejor función neuronal, factor de transcripción clave en la defensa antioxidante. Es que este gen favorece que podamos producir en calidad, cantidad y velocidad las enzimas que necesita el cerebro para poder trabajar y contrarrestar la oxidación, que son catalasa, superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa, que les decía que son como escobitas que ayudan a barrer y a limpiar. La disminución del NRF2 promueve el estrés oxidativo y la neuroinflamación. Hoy alguien te invitó a esta charla. ¿Fui yo o alguien más te invitó a esta charla? Y esa persona sabe que hay suplementos diseñados con ciencia, investigación, incluso con patentes, pero suplementos, no son fármacos, son suplementos que los puede tomar cualquier persona aún medicada. Y esos suplementos te ayudan a activar la producción natural dentro de tus células de glutatión y a activar el NRF2. Tu tarea es hoy preguntarle a quien te invitó. Si fui yo, me preguntas. Pero a quien te invitó, oye, ¿cuáles son? ¿Dónde puedo conseguirlos?
porque hoy no quiero darte una marca, porque quiero que entiendas que mi mayor interés es que comprendan que si no controlamos la neuroinflamación, estamos condenando a la gente a una terrible calidad de vida. El daño mitocondrial, que son factores que contribuyen a la depresión, está ligado con mala activación del NRF2. Mientras que la activación de NRF2, con compuestos como el sulforafano, el resveratrol, protege el cerebro de la neuroinflamación. Hay suplementos muy bien diseñados que son ricos en esto, en sulforafano y en resveratrol. Pregúntale a la persona que te invitó. No te quedes solo con las pastillitas que te mandaron. Si tienes un hijo adolescente, un niño que le mandaron tratamientos para ansiedad y depresión, ya, pantier es tarde, ya. Si eres una mujer embarazada y te estás sintiendo deprimida, parantier es tarde. Comienza a agregar suplementos que ayuden a mejorar, precursores de glutatión ricos en cisteína que le ayuden a tu cerebro, precursores llenos de sulforafano que activen el NRF2. Esto es algo más que prometedor. Esto está empezando a demostrar que con menos fármacos y más nutrición podemos ayudar a las personas a vivir más y a vivir mejor. Y eso es lo que todo el tiempo les venía diciendo. Entre más oxidado está un cerebro, más produce proteínas alteradas. En el cuadro, los que están conmigo en la sala Zoom, están viendo en el lado derecho el cuadro que habla de la proteína que se alteró. Beta amiloide, proteína tau, un huntiniana o alfa-sinucleína. Esas proteínas son producto del estrés oxidativo, del daño en el cerebro. Se producen cuando el cerebro está sometido por mucho tiempo a inflamación, por mucho tiempo a daño. Entonces se forman placas, se dañan conexiones y aparecen enfermedades como la demencia, el Alzheimer, la demencia frontotemporal, la enfermedad de Huntington, el Parkinson. Así que todos esos pacientes que andan por ahí deprimidos, ansiosos y no están haciendo algo, para allá van. ¿Ya saben para dónde van? Para allá van. Alzheimer, Parkinson, demencia frontotemporal, enfermedad de Huntington, etcétera, etcétera. Enfermedades neurodegenerativas. Hay muchas sustancias que se colocaron durante la pandemia como protección que finalmente terminaron aumentando radicales libres e inflamación en el cerebro. Y hoy estamos viendo muchas personas con esa, que a quienes se les colocó esto, pasando por momentos muy difíciles con enfermedades neurológicas serias. Así que lograr nuestra salud mental requiere encontrar los productos correctos, certificados, con estudios. Los conocemos, pregúntale a quién te invitó. Tener profesionales capacitados y con experiencia para ayudarte. Y no son solamente los médicos, están los psicólogos, los neuropsicólogos y las terapias alternas hechas por gente profesional, musicoterapia, equinoterapia, hidroterapia. Es que de verdad hay muchas cosas que ayudan. Y la capacitación como esta, para que tú aprendas y puedas entender la ciencia de vivir mejor y la posibilidad de tener un acompañamiento que te permita avanzar. Así que a todos los que hoy se conectaron, pues muchas gracias por regalarnos este maravilloso tiempo. Espero que multipliquen, dupliquen y lleven a la N potencia este conocimiento que llegue a muchas personas, porque hay mucha gente que desconoce lo que está sucediendo y se están exponiendo demasiado creyendo que solo tomando antidepresivos van a lograr el camino a una salud plena. Por mi parte y por este lado, me siento que he cumplido mi tarea. Espero que ustedes hayan podido entender, aprender y que ahora empiecen no solo a comprender, sino a compartir, porque la necesidad es grande. Dice que la siembra es grande y los obreros pocos. Hay mucho para hacer, hay mucha gente por ayudar. No se quede con esa información. Escríbale o llámele al que lo invitó hoy y dígale, por favor, ilústrame. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que me va a ayudar a tener precursores de glutatión? ¿Qué es? ¿Dónde está lo que me va a ayudar a activar NRF2 sin fármacos? Si tú hoy estás tomando algún tratamiento antidepresivo, tranquilo, sigue con tu tratamiento antidepresivo, pero empieza ya a neuroalimentarte. ¿Me oíste? A neuroalimentarte, a reducir neuroinflamación, a llevar tu cerebro al siguiente nivel para que envejezcamos total, bien, siendo viejos contentos, alegres, sin demencia frontotemporal, que llevamos nuestras cuentas, que caminamos, que subimos, que bajamos, que enamoramos y que enganchamos, porque la vida es para ser disfrutada y vivida en plenitud. De este lado se despide una médica apasionada por el bienestar, la doctora Luisa Cristina Torres. Estaré de gira en Perú, allá nos vemos, los que vayan a estar en Perú, vamos a estar en Lima, vamos a estar en Piura, vamos a estar en Chiclayo,
en Arequipa. Si están en Perú, nos vemos muy pronto, febrero. En febrero es el mes. Vamos a hacer un lanzamiento espectacular de un avance en antienvejecimiento poderoso. Los esperamos en Perú. Lima es la primera ciudad. Ya después no sé el orden, pero sé que estaremos en Piura, Chiclayo y Arequipa. Así que únanse a la tribu del bienestar. Pregúntenle a la persona que los invitó cuándo, dónde y a qué hora para que nos veamos, aprendamos juntos y ayudemos a muchas más personas a vivir más y a vivir mejor. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde, noche. Para algunos ya es de madrugada. Así que bendiciones para todos y síganos aquí, porque aquí estamos para seguir enseñando a más. Feliz, feliz noche. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Excelente.